Lo primero que nos debería preocupar es cómo se legisla y cómo se castiga el ciberespionaje. Hemos invitado por eso a Susana González Ruiz Sánchez, que es directora de Iberus Legaltech y Cibersec. Nos escucha desde Radio Zaragoza. Susana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué dicen nuestras leyes sobre la protección de datos? ¿Está penado el ciberespionaje? Bueno, en materia de protección de datos, Europa tiene una normativa específica y bueno, aquí nos encontramos con un problema, por llamarlo de alguna manera, que es el ciberespacio. Todo esto realmente no se produce ni en Estados Unidos ni en Europa, sino en un entorno en el que estamos todos a través de nuestros dispositivos móviles y hay países como Estados Unidos, pues que de pronto a través de determinadas organizaciones y gobiernos pues anulan normas que estaban previstas muy alineadas a la protección que se hace en Europa, pero a la hora de la verdad, estén alineados o no, el problema va a existir igualmente porque los datos están transfiriéndose a través de un espacio sin ley o de un espacio sin una ley unitaria. La gran diferencia que entiendo yo como profesional de esto es que en Europa el derecho a la privacidad, que bueno, en realidad para nosotros es el derecho a la intimidad, según nuestra Constitución en España, el derecho a la intimidad o a la privacidad en Europa es un derecho fundamental, está reconocido en la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea. No así en Estados Unidos, que tiene un componente, vamos a llamarlo un poco más comercial, ¿vale? Es un derecho que es más disponible por los propios usuarios y esa esencia es algo muy, muy, muy especial, yo creo, a la hora de ver cómo determinados gobiernos somos más o menos proteccionistas a lo largo y amplio del mundo. Claro. Luego hay un tema que es muy importante y es los posibles conflictos de interés. O sea, cuando se habla de ciberespionaje, desde luego se afecta a datos sensibles de los ciudadanos normales, que lo que se va a utilizar es simplemente pues para análisis de perfiles, por temas publicitarios, para Big Data, para creación de productos y servicios nuevos, etcétera, etcétera. Hombre, que de repente puedan hacer esto sin contar con el consentimiento, desde luego va en contra de la normativa, al menos la española, y ahora el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que bueno, ya está en vigor y lo que entra es en aplicación el 25 de mayo del año que viene, el 2018. Pero cuando además ya se trata de, pues yo qué sé, imagínate, ciberespionaje para prevenir el terrorismo, ¿vale? Entonces estamos hablando de que ahí hay barreras pequeñitas que sí que a veces son susceptibles de ser estudiadas porque hay derechos que son los dos fundamentales, es decir, la seguridad nacional, por ejemplo, frente a la privacidad de un individuo determinado que en un momento determinado también le interceptan a través de su móvil, pues que está pudiendo mandar un mensaje o en relación pues a un atentado. En el caso de que alguien que nos escucha por alguna razón de repente viera su nombre publicado en unos documentos de Wikileaks y de repente se entera de que pues la CIA estaba grabando sus conversaciones o estaba escaneando sus correos electrónicos, ¿hay algún tipo de protección jurídica? ¿Se puede hacer algo? ¿Hay una denuncia práctica? Sí, bueno, yo creo que ahí todos tenemos nuestro derecho a la protección de datos lo podemos ejercer directamente ante la propia agencia, que es el organismo de control que tenemos en España. Además, los procedimientos son gratuitos y actúa. No sé hasta qué punto alguien particular pueda llegar a verse en uno de estos papeles, ¿vale? O sea, de momento no he visto el caso como para denunciarlo. Sí que es verdad que da igual, o sea, da igual el derecho que sea o la persona que sea, pues puede ejercer, es una persona individual y es una persona física, y si es un dato protegido y se ha salido a la luz o ha sido compartido y no ha sido con su consentimiento, pues puede ejercer ese derecho ante la agencia y la agencia, pues por lo menos abriría una investigación. Claro, pero vete a sentar la CIA en el banquillo, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces, bueno, ahora lo que sí que tengo que decir en este sentido es que ya no depende de un organismo de control nacional. Ahora mismo, por ejemplo, el Pleno del Parlamento Europeo sí que ha instado a la Comisión Europea a evaluar pues cómo está afectando todo este nuevo marco que se está produciendo, tanto por la anulación de la norma esta que os comentaba antes por Trump, como por todo lo que son las investigaciones a través de los papeles de Wikileaks, para ver hasta qué punto pues se está poniendo en entredicho todo lo que es la protección de la privacidad de los individuos europeos, porque es al menos lo que se va a intentar proteger. Cuando firmamos o damos nuestro consentimiento a los términos y condiciones de todas las apps que usamos y de todas las redes sociales, eso viene a ser como un contrato, ¿verdad?, con el usuario.
Eso es un contrato que no lee nadie. Efectivamente, porque no sé, ocuparía más que el Quijote si sumas todo lo que Apple te dice y lo que Facebook te dice. Pero, ¿y ese contrato está firmado con una entidad americana en Estados Unidos o es un contrato que firmo yo desde España? Ese contrato, a todos los efectos, es un contrato que firmas tú desde España, pero lo aceptas. Ok. En realidad, y lo aceptas, y si dice que se te aplica la normativa americana, por ejemplo, lo has aceptado. Ok. Entonces, es ahí donde hay esos pequeños matices. Es decir, bueno, pues a lo mejor lo interesante sería que todos esos servicios que se prestan en distintos países que tienen distintos niveles de protección, pues se aplicara la normativa nacional, por ejemplo. Pero bueno, no es así. Y en el contexto de Europa, me da la impresión de que Alemania es un país muy restrictivo, ¿no?, en el uso de cookies y en el uso de elementos de privacidad. ¿A ti te parece razonable lo que se hace en Alemania? Bueno, a mí todo lo que mate la innovación no me parece muy razonable, pero es por cómo soy yo y por cuál es mi trabajo, ¿no? Porque buscas muchas veces, pues bueno, la norma, como decimos siempre, viene por detrás de la experiencia real, y muchas veces pues lo que buscas también es que las empresas tengan una salida en el mercado. Si les ponemos muchísima restricción, pues ni siquiera hubiéramos llegado tecnológicamente hasta donde estamos hoy. Yo creo que la base de los organismos de control y de los gobiernos debe ser proteccionista, al menos por un mínimo, con un marco. Y el cuadro lo tenemos que poner los individuos. Pero, fíjate, pongo siempre el mismo ejemplo. Todo esto que algunos llamamos la revolución digital, que ni siquiera es una revolución industrial, sino digital pura y dura, ha venido muy de pronto. O sea, en cuestión de 10 años ha habido un avance tecnológico brutal y ya estamos todos inmersos en esto. Cuando, por ejemplo, en la primera revolución industrial, pues se tardó 100 años en incorporar la máquina de vapor a un vehículo. Esto, desde mi punto de vista, ¿qué conlleva? Que no nos ha dado tiempo a adaptarnos. Los niños, nuestras madres, la gente muy mayor está utilizando Facebook y WhatsApp y demás, y no se están planteando, o sea, de hecho mucha gente sigue considerando que las conversaciones a través de Facebook, del Messenger de Facebook o de WhatsApp son privadas. Privadas desde el punto de vista de nuestro concepto de privacidad. Sin embargo, por ejemplo, los niños, la gente joven, ha sociabilizado el concepto de privacidad, lo ha cambiado por completo. Ahora todo está como en una constante evolución. Entonces, en Alemania son más, yo creo que en general en toda Europa. O sea, lo que pasa es que en Alemania a lo mejor son más tajantes a la hora de hacer cumplir las normas y de sancionar. Algo que yo sí que creo que debería hacerse en España, por ejemplo. Porque si se sancionara más, en un país como nosotros, que funcionamos a la base de que nos roban la información o nos sancionan si no cumplimos, pues sería la única manera de que cumpliera todo el mundo. Claro. Sí. Gracias, Susana. Un abrazo. Nada, gracias a vosotros. Je t'ai déjà dit ce que je ressens pour toi, et je sais pas encore ce que tu penses.